Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Saberte Ver hizo un recorrido por la fiesta del libro y la cultura para conversar con expertos en literatura infantil, novelas de crímenes, novela gráfica y con lectores y asistentes que descubren en la lectura una fuente de conocimiento que nos ayuda a ser cada vez más críticos, a comunicarnos y a escribir mejor. La Fiesta del Libro es un evento muy importante por muchas razones. Primero, no solo está la promoción de la cultura y la literatura. Además, hay un asunto de apropiación del espacio público que es muy importante. Que la gente entienda que este espacio es de la ciudad. Y hay que recordar que Fiesta del Libro se hace en Zona Norte. Zona Norte es un espacio que tiene una historia difícil. Y nosotros con este evento y otros eventos que se lidera desde la alcaldía y otras entidades, estamos tratando de resignificar este espacio, que Zona Norte sea un foco cultural importante para la ciudad. Importante que vengan por muchas razones, por lo que significa la literatura. La literatura es una forma de viajar, una forma de conocer nuevos mundos, una forma de desbordar las montañas que marcan el Valle de Aburrá. Es una forma de conocer personajes que tal vez nunca vamos a conocer o lugares que nunca vamos a conocer. Por eso es importante porque rompemos la cotidianidad, la monotonía. Y hay una cosa básica dentro de la fiesta y es que este evento trata de promover un poco la felicidad. Que eso suena cursi tal vez, pero es fundamental. Hay que hacer eventos como este para que la gente se sienta un poco más feliz. Una invitación que le hicieron al colegio. Nosotros venimos de la alcaldía de Medellín, queda en Belén Rincón, Comuna 16. Y trajeron al grado 11 como para conocer un poco y se interesen mucho más en la literatura. Pues varios compañeros míos han tratado como de comprar unos libros y se le ven como que un poco de satisfacción al comprar el libro. Historia de la mafia siciliana. Estoy tratando de mirar cómo comprar un libro que me llame la atención el título, es lo primero, porque quiero uno como especie de suspenso. Es eso lo que quiero. Dioses atómicos, Aurora de la Juventud. A mí me gusta leer demasiado. En la casa tengo algunos libros, pero estoy leyendo muy poco, pero leo por ahí una hora si mucho. Al año, ¿para qué mentirte? Estoy leyendo por ahí 1 o 2 libros al año. La fiesta del libro es importante porque primero que todo pues uno tiene mucha intelectualidad con los libros. Yo principalmente estoy buscando un libro que es Illuminati. Me gusta mucho es por el nombre, pero yo de leer mucho no soy. Es importante también porque hay muchos jóvenes que pues, en las calles están desocupados. En los colegios no se deberían dedicar solamente a estudiar ni nada, sino también a conocer algo de fuera de lo que son las materias de los colegios. Cuando el cuerpo está ahí, bueno... La asistencia del taller vimos un video que se llamaba La Saga de Brior y nos pusieron a hacer un librito que era pegarlo acá con sacol y armarlo y el contenido, eso nos lo dieron allá. Es como unos consejos para hacer un cuento. Por lo general sí me gusta leer. Pues en eso soy muy amplio, me gusta leer de todo. Novelas, romanticismo, me gusta todo. Pues en mi casa suelo leer bastante, pero a veces con el estudio casi no me queda tiempo, pero sí trato de sacarle el tiempo porque me gusta la lectura. Casi siempre que los libros que leo los trato de
de analizar con la sociedad actual y expresarme mejor ante las personas, un mejor vocabulario y ese tipo de cosas. Tiendo a hacer resúmenes, a señalar las cosas importantes, a sacar cosas que son muy importantes para mí. A mí me encanta las clases de español porque la profesora motiva a que nos encante la literatura. Nos pone demasiados cuentos y nos motiva demasiado. Es importante porque muchas personas, a ver, no tienen como el encuentro donde wow, estén como demasiados libros que puedan encontrar, porque tienen que como ir a bibliotecas, no sé, o dispersarse por la ciudad. En cambio aquí encuentran libros de toda clase y además los encuentran súper baratos. Usted encuentra libros desde 5.000 pesos hasta 15.000 pesos, están súper baratos. Uno leyendo se transporta a otro mundo. La cosa es meterse al libro, meterse y a ver, ¿cómo te digo? Te imaginas de una vez leyendo y es una satisfacción enorme que solamente la puedes entender tú en el momento que estás leyendo. La literatura nos forma un carácter crítico, ¿cierto? Nos permite tener opiniones mejor elaboradas sobre muchos asuntos. El país está atravesando un momento muy interesante y nosotros esperamos lectores que sepan revisar la situación, que sean capaces de levantar opiniones fuertes, opiniones fundamentadas, y todo eso, en ese proceso de tener opiniones críticas, es fundamental leer. No solo leer libros, no solo leer novelas, leer diarios, ver opinión, ver medios de comunicación. Hay una cosa importante con la fiesta trata de promover un concepto ampliado de lectura, y ese concepto ampliado no se restringe a la palabra escrita. Nosotros decimos, hay otros textos, otras textualidades, y en esas está la imagen, el sonido, la música, el cine, los medios, las redes sociales. Leer es una forma de vivir. Entonces, si somos críticos, vamos tal vez a vivir mejor. Esta es una tradición en mi familia, asistir cada año a la Feria del Libro y la Cultura, porque realmente es una experiencia única a nivel cultural, es de una riqueza. Además he visto como la evolución de la feria, cómo ha ido como volviéndose más polifacética, más enriquecida, y además el público también se ha visto mucho más nutrido. Entonces, pues es una alegría muy grande estar presente dentro de la fiesta de la Feria del Libro. Veo de todo, desde pequeñita, literatura infantil, pero básicamente es literatura, historia, biografías, es como el énfasis. Nosotros estamos muy contentos con lo que ha pasado en fiesta. Sentimos que este año vamos a cumplir la expectativa que tenemos de visitantes. El año pasado tuvimos 370.000 visitas. Este año esperamos estar por esos números, tal vez un poco más. No nos angustia, no nos preocupa sacar una encuesta donde diga después de la fiesta la gente lee 1.5 más. No, para nosotros es ver esto, ver que hay espacios llenos, espacios colmados, porque sentimos que esa es la misión, ¿cierto? Que la gente venga, que la gente lea, que la gente pase un rato agradable, que disfrute de la programación artística y la programación académica. Lo que pasa es que este mundo es muy rápido y muy demandante, entonces hay que estar muy informado de la actualidad, pero trato de que todas las noches o en las madrugadas un ratico poderle destinar a la lectura. Me parece que engrandece el espíritu, genera un desarrollo de la visión, de la mentalidad, del espíritu humano muy grande. Leer es crearse mundos inconmensurables, es viajar con la fantasía, con el espíritu. Entonces me parece una riqueza muy grande, todo el mundo debía hacerlo, debía leer. Es como tener una biblioteca itinerante por una semana
libros que uno no tiene en la casa o que no sabe que existen. Entonces es muy rico venir, mirar por los stands de las distintas editoriales, de las universidades o de las empresas y mirar títulos. Por ejemplo, yo me dejo ir por los títulos que sean poéticos, locos, insólitos, no sé, me dejo llamar la atención por los títulos, ni siquiera me importa quién es el autor. Venir a una feria del libro descubre personas, descubre los mismos lectores que compran libros como uno. Por ejemplo, va a lanzamientos de libros y se encuentra con sorpresas gratas, que le gustó o no le gustó. Entonces, es ampliar el conocimiento. Yo siempre pienso que cuando leo un libro hago un viaje. Y porque ese libro me lleva a personajes, a narraciones, a historias, a contextos históricos de un país, de una ciudad, de otro país. Entonces, mucho de lo que uno puede aprender, lo aprende de los libros. O un libro te lleva a otro libro, o a una película, o a un personaje. Entonces, venir a una fiesta del libro, aunque a veces no compre uno, sino 1, 2, 3 libros, o a veces pues no compra, o los más baratos, o los de promoción. Es una ventanita a un conocimiento. Leer es una oportunidad para alejarnos del caos, de las angustias. Estimula la curiosidad, despierta intereses y ayuda a la concentración. La novela gráfica es otra forma de narrar y hace un aporte especial a quienes disfrutan leer con el texto acompañado de dibujos. La novela gráfica es un formato que mezcla texto e ilustración, en el cual es muy importante pues, un equilibrio entre la parte gráfica y la parte narrativa. Es una forma muy interesante de poder contar historias que tengan un acceso fácil al lector. Es decir, que estamos educados actualmente como una cultura muy visual, en la cual es importante un poco acompañar los textos con la parte visual. Es un formato súper interesante para transmitir conocimiento de forma diferente. Complementa las campañas de fomento a la lectura, eso te ayuda como a descubrir otros mundos, a poder entender o a visualizar muchas partes de los textos que lees desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces es una buena forma de que sea como una especie de introducción también a la lectura. El cómic tradicional ha existido siempre y no es un formato nuevo. La literatura o los textos narrados con viñetas han existido siempre. Lo que pasa es que antes tenían como una especie de intención meramente de entretenimiento. Leías las aventuras de Batman, las aventuras de Robin y tal. Ahora, hoy en día, el formato de novela gráfica, que es el mismo formato de cómic, digamos que ha evolucionado un poco más y lo que ha llevado es que se traten temas de interés general, pues como por ejemplo este libro que es la experiencia del autor en un viaje a Japón como autor de una editorial japonesa. Entonces todas las vivencias que ha tenido el autor en Japón con sus jefes, con la cultura, con la comida, y eso es un tema de interés general, no es simplemente aventuras, sino es más allá, ¿no? Te está contando una historia que puede ser perfectamente narrada de forma narrativa, literaria, pero está acompañada de los dibujos y de las viñetas. Entonces eso hace que en cierto modo sea mucho más atractivo para el lector, ¿no? Que en vez de describirte, está en un paisaje con las palmeras y tal, te lo dibuja, entonces tú ya entras directamente en la historia. Entonces es una forma, digamos, un poco directa de interactuar entre el lector y el autor para contar pues, una historia en concreto, ¿no? No es un formato nuevo, es un formato que yo creo que ha ido evolucionando y ha ido llegando cada vez más a un público mucho más amplio que el tradicional, ¿no? De lectura de cómic. Es un formato que se está utilizando en muchísimos medios, mucho más allá del medio únicamente del libro. Los periódicos, por ejemplo, están incluyendo viñetas o, digamos, narrativa secuencial dentro de sus suplementos o dentro de sus páginas.
la televisión, el cine, Tarantino, en películas suyas ha introducido escenas, digamos, en formato más novela gráfica o cómic o ilustración. Yo creo que en la actualidad estamos tan enfocados también en la parte visual, con los iPads, con los móviles, con el cine, que este tipo de lectura, digamos, ya no es tan extraña como antes, ¿no? Es una lectura mucho más cercana y lo que decía antes, logra conectar un poco directamente con el lector, que eso es muy importante. La lectura, desde mi punto de vista, en un libro puedes encontrarlo todo. Si no has viajado, puedes viajar a través del libro. Si estás solo, encuentras compañía. Es decir, la lectura, o sea, la compañía de un libro es como una cosa tan elemental en la vida, desde mi punto de vista, de una persona, porque te ayuda a descubrir nuevos mundos, te ayuda a vivir otras vidas, te ayuda a entender otras circunstancias, te ayuda a ver que el mundo va más allá, ¿no?, de ese pequeño mundo pequeño en el que vives. Entonces yo creo que eso ayuda como a tener un panorama global del mundo, ¿no? No es que tengas un libro en Medellín y salir de tu entorno, te ayuda a entender qué está pasando si te lees un libro sobre Japón, en Japón, si te lees un libro sobre Rusia, qué sucede en Rusia, ¿no? Transportarte un poco a otras vidas, a otros mundos. Y yo creo que eso es fundamental como para complementar un proceso de desarrollo personal, ¿no? Y eso ayuda a entender o a ser más tolerantes también, a entender que hay otras realidades más allá que las propias. Creo que es un compañero, digamos, inevitable, ¿no?, en la vida de una persona. A veces me encuentro con, ve, este autor piensa como yo. Ve, esa idea yo la había pensado alguna vez. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que llego a novelas, a autores o a opiniones o libros de argumentación donde digo, ve, yo he pensado eso. Entonces es muy rico porque uno encuentra, se confronta o se identifica o difiere. Lo que más me gusta de la feria es ver niños y adultos mayores, porque es ver que el adulto mayor está atento a cosas nuevas y que el niño de alguna manera le transmiten que hay una energía desde el cuento. Por ejemplo, la sala infantil, yo nunca dejo de visitarla porque los libros infantiles me atrapan. Entonces, en ese caso, o sea, pienso que todos debemos darnos la oportunidad de venir a ver y a interactuar con personas. También los libros ayudan a leer la realidad, la vida diaria, la cotidianidad y viceversa. La cotidianidad se lleva a los libros. Entonces yo creo que de muchas formas uno se enriquece para estar como atento, no comer entero, no tragar entero. O sea, uno siempre necesita ayuda porque uno no se las sabe todas. Hablar con otras personas, hablar sobre libros o sobre la vida misma. Pero realmente yo creo que los libros sí ayudan a educar, sobre todo porque, mira, los medios de comunicación que hacen entretenimiento por sí mismo no siempre ayudan. Tuve la oportunidad de ir al lanzamiento del Degüello, un libro de un escritor que ha tenido varios libros ya de relatos y novelas, José Libardo Porras, pero lo que me llamó la atención que él dijo en el lanzamiento no fue el tema de posconflicto solamente, sino cómo ponerse en el lugar del otro y cómo perdonar. Y que él consideró que esta novela prepara o de alguna manera invita a que abramos la mente y el corazón para cómo nos vamos a relacionar con esas personas que son actores de este posconflicto que se viene, pase lo que pase con la votación de sí o no al plebiscito. La lectura en los niños tiene un valor especial. Ayuda a despertar un poco más la imaginación y la creatividad. Lograr que la lectura en los chicos se convierta en un placer es motivar un hábito a futuro. Aunque soy promotor de lectura, no creo que la lectura haga buenas o malas personas. Sin embargo, para mí la lectura sí es primordial, es importante porque te permite generar criterio, te ayuda a entenderte en el mundo, en un mundo social, ¿cierto? Porque es la conversación
con un autor a través de sus palabras convertidas en letras, en el lenguaje escrito, pero además con tus experiencias de vida. Entonces, de alguna manera, la lectura se convierte en esa relación íntima con lo que eres tú, con tu pasado, con tu presente, con otras personas. Yo pienso que es darse la oportunidad de viajar sin comprar ningún tiquete. Obviamente, si en los niños sembramos la semillita de la lectura, pues vamos a tener adultos lectores, ¿cierto? Es necesario promover la lectura en los niños, pero que esto no sea interrumpido. Yo siempre he dicho que, y me da mucha tristeza, que en los colegios, en las escuelas, la lectura sea hasta segundo, máximo tercero de primaria, pero de ahí vienen ya los libros obligatorios, es decir, yo doy de leer hasta segundo, máximo tercero de primaria, luego vienen los libros obligatorios que tienen que hacerle resumen y una cantidad de cosas, y ya no vuelven a tener un contacto con la lectura hasta que alguien o algo los hace llegar a un libro. Yo creo que es importante que los niños lean precisamente porque entran a otro mundo, es comunicarse también con ese mundo imaginario, con ese mundo de las hadas, con eso otro que hay, esa otredad que existe y a veces perdemos la capacidad de imaginar precisamente porque perdemos el contacto con los libros. Pero sobre todo, más que el libro, es el mediador, ¿cierto? La voz del papá, la voz de la mamá, la voz del maestro, de la maestra, que les permite ingresar a ese mundo de la lectura a través de su voz, ¿cierto? Dando de leer. Su amigo. La lectura es una herramienta positiva en los niños porque permite ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía y los ayuda a reflexionar sobre diversas situaciones. Cuando uno lleva a un niño a ver una película, le da el mecato que se quiera comer, el niño sale feliz de la película y el niño sale diciendo quiero volver a cine, pero resulta que el papá le dice, bueno, dime cuáles fueron los personajes principales, hazme un resumen de la historia, dónde estuvo el conflicto, cuál fue el desenlace. El niño de seguro no va a querer volver a cine con su padre. Yo creo que hay que acceder de manera voluntaria, libre, ¿cierto? Y aquí cumple un papel muy importante el mediador. No es entregar lo que el mediador le guste, sino por el contrario, mirar cuáles son los gustos del niño. Y a través de esos gustos empezar a explorar en la literatura que hay, qué se le puede entregarle al niño o cómo puede conseguir el niño acceder a estos materiales de lectura, pero desde el gusto, ¿cierto? No desde la obligatoriedad, no desde la imposición, que creo que eso es lo que mata el gusto por leer. Lo que vamos a hablar ahorita es la política en la literatura o en la literatura infantil. La literatura infantil también tiene una apuesta política allí, pero no entendida la política desde el proselitismo ni desde el hecho de gobernar, sino la política desde el ser político, ¿cierto? Capacidad de decisión, donde es, digamos, una literatura que te permite acceder a tu propio criterio, a tu crítica, ¿cierto? Sobre una sociedad establecida, ya con unos cánones establecidos. Entonces esto rompe un poco con ese canon establecido. Y al romper, pues ya estamos entrando en que la literatura infantil, sobre todo, también es un ejercicio de ciudadanización, de democracia, donde todos pueden acceder a ella. Y aunque sean infantiles los libros, puede ser perfecto para niños de 0 a 80 años, entonces no hay ningún problema, porque yo creo que un poquito no se trata de infantilizar la literatura, sino de la literatura infantil, que debe ser entendida como esa apuesta también hacia la diversidad. En su séptima versión, el Congreso Medellín Negro recoge escritores apasionados por el tema del crimen y la justicia. Asuntos como la impunidad, la venganza, el castigo y la justicia en relación con las víctimas, la memoria, la reparación, la reconciliación, tienen diferentes manifestaciones en el desarrollo del género negro.
y es una literatura que llama la atención de diverso público en la ciudad. Medellín Negro es un congreso de literatura que organizamos desde la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Fiesta del Libro y la Cultura. Lo estamos llevando a cabo desde hace 7 años, ya celebramos la 7ª versión la semana pasada, que fue todo un éxito realmente muy bonito. Vinieron escritores de 4 países y académicos de todo el mundo. Realmente pudimos compartir unas reflexiones muy lindas entre los escritores, los académicos y también el público asistente, todo en torno a la novela de crímenes o novela negra. Este año nos centramos en el tema de la justicia en la novela de crímenes. Siempre estamos pensando un poco en cómo entendemos la justicia y el crimen en las sociedades contemporáneas. Y para hacerlo, estamos leyendo estas novelas de crímenes. Entonces, este año tuvimos un intercambio muy bonito entre las personas que pudieron estar en el Congreso y la gente que vino a participar. Creo que la lectura, y sobre todo la lectura de las novelas de crímenes, es una muy buena manera de volverse uno un poco más crítico y de también descubrir cosas sobre el mundo que quizás uno no sabía. Como las novelas de crímenes o novela negra, policial, siempre suelen tratar situaciones reales. O sea, digamos, si bien es un crimen inventado, está centrado en una sociedad real que existe. Entonces está tocando un montón de temas sociales o personales, de las relaciones interpersonales, por ejemplo, que podemos darnos cuenta de ellas a través de la lectura. Y de ahí podemos también conocer diferentes partes del mundo, diferentes culturas. En la novela negra ahora estamos viendo el surgimiento de voces de las mujeres, de los indígenas, de muchas poblaciones marginadas, de modo que es una muy buena manera de empezar a tocar temas sociales que son muy importantes para nosotros. Los criminales construyen un sistema legal alterno para puede estar marcando como cierto interés. Este año participaron varios periodistas que también pueden ser escritores de ficción o pueden estar involucrados en diferentes tipos de investigaciones sobre los temas de crimen y justicia en las sociedades. Otra cosita que es muy interesante ver es que hoy en día no vemos siempre esos detectives privados que van tumbando puertas y peleando, sino que muchas veces vemos investigaciones por personas que han sufrido algún tipo de crimen, han sido víctimas que han perdido a otra persona querida en la vida, por ejemplo, o periodistas que ven cierto tipo de injusticia y que van como personajes también investigando estos hechos. Aquí en Colombia hay bastante gente que está trabajando en la novela de crímenes, como Santiago Gamboa, Laura Restrepo, también el mismo Gustavo Forero, que es el fundador de Medellín Negro, está también escribiendo ese tipo de novela. El interés de Saberte Ver hoy fue hacer pedagogía y reflexiones en torno a la lectura, también como formadora de opinión, reconociendo que el leer nos transporta a diferentes realidades o ficciones y a la vez nos envuelve en otros mundos desconocidos y nos concentra en narraciones que hacen volar nuestra imaginación.